Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están el día de hoy? Los saluda Nelson Rincón, la persona que los estaba acompañando durante estos 3 días, contando el día de hoy. Entonces, ¿me escuchan bien? ¿Cómo están el día de hoy? Hola Heidi, ¿cómo estás? Hola Sebastián, ¿qué tal Said? Perfecto, listo. Entonces, como siempre, vamos a dar unos minutitos para que las personas lleguen y podamos dar inicio con la sesión. Vamos a empezar hoy a las 7:04 para que lleguen todos los asistentes muy cumpliditos. Listo, ahora sí, estamos 14 personas en el webinario, pues irán llegando el resto de las personas a medida que avancemos en la sesión del día de hoy. Bueno, chicos, hoy tenemos, como siempre, una agenda súper apretada, pero vamos a ver cosas muy interesantes, tanto de ingeniería química como de COMSOL. A ver, quiero saber cuántos de los que están presentes han revisado el material que tienen en el Drive. A ver, ¿cuántos? Uno que me diga yo. Por ahí me consta que un Sebastián lo estuvo revisando. Listo. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Hola, Liria. Listo. Bueno, chicos, ahora sí, empecemos pues con nuestra sesión número 3. Como siempre, y para las personas que de pronto no pudieron asistir en la sesión del día de ayer, yo les doy como un abrebocas de lo que se hizo. Son 5 minutos de la sesión de ayer, de la sesión 2. Entonces, rápidamente vamos a ver qué fue lo que hicimos, por qué nos demoramos tanto ayer. Entonces, ayer vimos muchas cosas. Lo primero que vimos fueron los módulos teóricos, en donde hablamos de la ley de velocidad de reacción, qué compone una ley de velocidad, cuáles son los parámetros, los métodos que se usaban antes y los que se usan ahora para la estimación de estos parámetros. Les comentaba que lo más importante es estimar energía de activación
y factor preexponencial más que las constantes cinéticas. Después nos íbamos con la parte del caso de estudio, en donde les presentaba para la producción de cloruro de benceno aplicado en COMSOL Multiphysics cómo podíamos determinar los parámetros cinéticos de esa reacción. Esto fue un caso que nos llegó a COMSOL y se los presenté ante ustedes. Por último, terminamos nuestra sesión del día de ayer saliéndonos un poquito de la ingeniería química y entrando a todo este cuento de la mecánica de sólidos con el caso de estudio de esfuerzo sobre una llave, que es el clásico de COMSOL. Si usted va a un curso de COMSOL y no ha hecho el ejercicio de esfuerzo sobre una llave, qué falta de cultura, estás out. Listo, chicos. Para que se acuerden un poquito más, ¿cómo es que se dice esto? En el capítulo anterior, que esto fue en el 1, vimos todo lo que fueron los balances de materia sobre los reactores. ¿Por qué lo traigo a colisión ahorita? Porque hoy la sesión se llama Diseño de reactores isotérmicos ideales. Entonces, todos esos conceptos de balance de materia los tenemos que retomar el día de hoy. Entonces, solo para que se acuerden, nosotros ya deducimos la expresión general de balance de materia y aparte la aplicamos en nuestros modelos de reactores, como por ejemplo en el intermitente, que es el que ven en la pantalla. También lo aplicamos en el CSTR, lo aplicamos en los reactores tubulares, en los reactores empacados. Ya sabemos cómo son esas expresiones. Ya resolvimos, de hecho, uno de esos balances de materia en la sesión 1, que fue el del reactor de reducción de NOx. El día de hoy vamos a resolver esos balances de materia en COMSOL para un reactor intermitente. Vamos a hacer ya un estudio dinámico. Hoy nos metemos con cositas más complejas, entonces va a estar divertido. Adicional a eso, vimos el día de ayer todo lo que era la clasificación de las reacciones químicas. ¿Por qué les traigo esta colisión? Porque el día de hoy vamos a retomar algunos conceptos de la clasificación cuando se tienen múltiples reacciones en un sistema. Entonces, para que no se les pierda esta ideita que trabajamos ayer. Ayer trabajamos cómo se escribían las leyes de velocidad, cómo se relacionaban con la estequiometría, las diferentes, digamos que formas que hay de plantear una ley de velocidad, sean elementales, no elementales, sean reversibles. Eso todo lo vimos el día de ayer. Vimos también cómo podíamos ver que allá habían plantillas establecidas para escribir una determinada ley de velocidad, como lo son las plantillas heterogéneas de Langmuir, como lo son las de los bioprocesos de acá. En general, ya están las plantillas para nosotros escribir nuestras cinéticas químicas. Vimos, por último, cogimos una de esas constantes cinéticas y la abrimos, la exploramos todos los parámetros que la componen y determinamos que esas constantes no son constantes porque son una función de la temperatura. Por último, ayer veíamos los métodos o el algoritmo general que se usa para la estimación de parámetros cinéticos, partiendo de los datos experimentales, pasando por el arreglo de las variables hasta llegar a la optimización de los parámetros que nos van a permitir simular nuestros reactores. Veíamos los métodos, los arcaicos, los que les decía que servía para una reacción y ya. El método diferencial, el método integral, el de minimización del error y demás. Les contaba también del caso industrial de COMSOL Multiphysics, que tuvimos una pequeña confrontación con una empresa que hizo su medición para los parámetros cinéticos de la descomposición del peróxido de hidrógeno y llegamos a la conclusión de que estaba mal hecho porque habían estimado constantes y no energías de activación y factores exponenciales. El caso puntualmente que trabajamos en COMSOL fue el del colorante azoico que nos producía el cloruro de benceno plaguicida. Estimamos A, estimamos contrastamos en COMSOL con los datos experimentales, optimizamos modelo, esto ya lo saben hacer, y obtuvimos al final unos resultados que partieron de los valores iniciales. Listo, chicos. Por último, en la sesión de ayer miramos la llave. ¿Se acuerdan de la llave? Sí, esa es bien bonita. La llave a la que le aplicamos un esfuerzo en un extremo. Y finalmente, se le especificaba a COMSOL cómo hacer el mallado de la geometría tridimensional para llegar a un perfil de esfuerzos sobre el material. Esto es como el paréntesis, porque la sesión del viernes donde vamos a meter ya reactores tridimensionales, vamos a generar todo este tipo de perfiles sobre las superficies de los reactores. ¿Listo? Ahora, la sesión del día de hoy. Ahora sí empecemos, pues.
¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Tenemos nuestro primer módulo conceptual que se llama Diseño Conceptual de Reactores Isotérmicos. Después de que veamos esto de los reactores isotérmicos, que es cómo se aplican los balances de energía teniendo en cuenta las fases, integrándolo con nuestra ley de velocidad, ya es como diseño de verdad propiamente dicho, vamos a ver la teoría 2. En la teoría 2 es súper importante porque vamos a aprender a plantear los balances de materia para sistemas múltiples, de múltiples reacciones. ¿Por qué vamos a ver esta teoría? Porque el ejercicio de hoy, que justamente viene acá, es producción de ibuprofeno en un STR, en un reactor intermitente. Entonces, para producir el ibuprofeno, yo les había comentado que es una cantidad de reacciones químicas. Y si no tenemos claro cómo hacer un balance molar sobre un reactor donde ocurren múltiples reacciones, pues no vamos a poder simular este reactor. Entonces, por eso la teoría del día de hoy va enfocada a el diseño de reactores isotérmicos. Mañana es la parte no isotérmica. Es decir, hasta la sesión del día de hoy no tenemos idea de qué es un balance de energía. Mañana llegan esos balances y nos complican un poquito la vida. Adicionalmente, el día de hoy, y esto es muy, muy importante, les tengo un plus. Como ayer les tuve la sorpresa de la llave, hoy también les tengo la sorpresa. Papá, vamos a manejar la base de datos que se llama TEA, marca registrada. T es es la base de datos que maneja COMSOL de sustancias químicas. Ojo acá, COMSOL tiene una base de datos para los materiales que se le incluye a las geometrías, pero también tiene una base de datos especial que se usa para las propiedades termodinámicas de las sustancias químicas. Yo les voy a explicar cómo tener acceso a esa base de datos y cómo la integramos a nuestras simulaciones. Listo, chicos, empecemos pues con nuestra sesión número 4, que es diseño conceptual de reactores isotérmicos. Entonces, empezamos con unos conceptos, mejor dicho, claves. Este de acá es el concepto que más le encanta a la industria. Se llama la conversión. ¿Han escuchado la conversión? A ver, pregunta para que se salve una pregunta del quiz. ¿Qué es la conversión? Para las personas asistentes, escríbanlo ahí en el chat. El primero que escribe la respuesta correcta gana. Relación entre productos y reactivos. Sí, pero le falta algo. Cantidad de reactivo consumido. Casi. Sí, pero bueno, la de Kevin me convence como un poquito más. Dice, cantidad que se convierte respecto. Perfecto, Julián Arias, a punto. Listo, muy bien. Es justamente la conversión, es una medida de la cantidad del reactivo que se consume una vez transcurre la reacción. Entonces, tomemos nuestra reacción de ejemplo A más B que produce C más D. Y entonces hacemos lo que hicimos el día de ayer de dividir por el coeficiente estequiométrico de la especie principal. Y ahora nos preguntamos, ¿cuánto se está convirtiendo de esa especie principal a? La conversión está definida en términos matemáticos como la cantidad de A que reacciona sobre la cantidad de A que se alimenta al reactor. Sí es una relación entre lo que reacciona y lo que entra. Entonces es una medida de qué avance de la reacción puedo tener dentro de mi reactor. Ahora, es muy normal, de hecho, cuando nos llamaban allá en COMSOL, lo primero que nos decían es que este reactor, así con la voz de viejito, al principio alcanzaba el 96 y después el 92. Yo quiero saber qué es lo que pasa. Nos decían así. Y nosotros, ¿pero el 96 de qué? ¿El 92 de qué? Era de la conversión. Siempre que hablaban de un porcentaje que estuviera sobre el 90, hablaban de la conversión. Nuestros queridos clientes, que yo en el fondo los quiero mucho. Entonces, la conversión, como les comentaba, siempre se usa en la industria. Tuvimos un caso que fue haciendo la simulación de uno de los hornos que está en la planta de acerías Paz del Río en Boyacá. Fuimos en una visita industrial, pues yo ya la conocía, pero después nos llegó el caso que decía que el reactor no estaba obteniendo la misma conversión que hace 5 años. ¿Por qué? Entonces nosotros cogimos todos los planos del reactor, todas las dimensiones, simulamos los hornos como pudimos e identificamos que habían 3 zonas muertas en el reactor. Eso lo identificamos directamente en COMSOL. Después las fijamos en la planta física, mandaron a unos operarios a que entraran al reactor, pues ya cuando la planta estuvo apagada en un tiempo, e identificaron que se había hecho como una costra de los gases de combustión que estaban acumulándose ahí y no las dejaba salir.
O sea, antes no había estallado ese reactor y por eso se había disminuido la conversión que se tenía. Bien, vamos a aplicar este concepto de la conversión que está naranja allá, súper resaltado en la parte de arriba de la pantalla, a todos los modelos de los reactores. Esto lo vamos a hacer muy rápidamente. Para el modelo intermitente, que es el que vamos a trabajar el día de hoy, la variable más importante siempre va a ser el tiempo. Entonces, acuérdense de esta gráfica, de la gráfica que está encerrada en naranja, que la presentábamos en la sesión 1, donde nos dice que para la especie A, en un tiempo cero, como es el reactivo, la concentración va a ser alta. Una vez pasado un tiempo T1, pues se va a tener una concentración Na1. Ese es el contexto. Ahora, después de tener este contexto, vamos a aplicar el concepto de conversión. Para aplicar la conversión, lo que necesitamos saber es cómo se definen las moles de A que están reaccionando, es decir, las que se consumen. Para esto, tenemos que usar nuestra hermosa conversión. Pues vea, para involucrar la conversión dentro de nuestro balance, lo que tienen que hacer es multiplicar a la cantidad inicial de la especie A por la conversión. Una vez usted hace esa multiplicación, pues se le cancela moles de A alimentadas y le queda únicamente las moles de A que reaccionan. Esto es lo que vamos a integrar para involucrarlo en el balance molar. Entonces, tenemos también que las moles de A del reactor al cabo de un tiempo t, que son el que está en el primer término de la ecuación debajo de la línea azul, son iguales a las alimentadas menos las que se reaccionan. Es decir, lo que sale es igual a lo que entra menos lo que se desaparece, lo que tiene sentido. Y se escribe de la manera matemática como está en la parte de abajo. Na es igual a Na0 menos Na0x. Obviamente acá podemos sacar un factorcito común porque nos encanta que las expresiones queden más sencillitas y nos queda que Na es igual a Na0 por 1 menos x. Esto es lo que se conoce como la expresión en función de la conversión para el cálculo de las moles. Así se conoce en ingeniería química. Ahora, vamos a aplicarlo dentro del balance molar como tal. Acuérdense, y esto sí no me van a decir que no se les olvidó. Esto lo vimos en la sesión 1. El balance molar para un reactor intermitente es una función del tiempo, es casi que una ecuación diferencial. Es esta que ustedes ven en la parte derecha de su pantalla. RAB, la velocidad de desaparición de A, es igual al cambio en las moles de A en el tiempo. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a meter ahí a la fuerza esa conversión? Haciendo uso de nuestras habilidades matemáticas. ¿Qué habilidades matemáticas vamos a usar? Vamos a coger la expresioncita naranja. Y Nelson, ¿de dónde sale la expresioncita naranja? La expresioncita naranja sale de la diapositiva anterior del análisis que hicimos. Esa expresioncita naranja la vamos a derivar. Derivas a ambos lados. Ya todos vimos cálculo diferencial. Entonces, pues, es la derivada de un producto. Lo tenemos como nos señala la flechita naranja. Eso es para sacar el DNA de T. Una vez tenemos esta expresión, nos damos cuenta que esta parte se puede ir y reemplazamos nuestro DNA de T en la expresión del balance molar. ¿Cómo lo hacemos? Así. ¿Por qué lo hacemos? Porque lo que pretendemos es que nos aparezca un dx de T en vez de un DNA de T, para integrar entre una conversión inicial de 0 y una conversión final que lo establecen los parámetros del proceso. De esta manera podemos obtener el tiempo que nos tardaremos en llegar desde 0, desde que yo alimenté mi reactor, hasta la conversión en la que está diseñada el reactor. Esta integral muchas veces la podemos resolver analíticamente, otras veces nos toca numéricamente, la mayoría de veces, de hecho. ¿Por qué? Porque ese RA, esa velocidad de reacción, sí depende de qué tan convertida, por decirlo así, tengamos la reacción. Y esto es lo que vamos a hacer el día de hoy con COMSOL Multiphysics. Bien, continuando un poquito, ya entrando a los flujos, ya saliendo de esto de los reactores intermitentes, la conversión también aplica para todos nuestros modelos de reactores de flujo. Entonces, lo que tenemos en los modelos continuos, en vez de un Na0, es un Fa0, que son las moles de una especie alimentada en el tiempo. Cuando multiplicamos este Fa0, que son las iniciales, por la conversión, vamos a tener las moles que están reaccionando de la especie A, tal cual lo veíamos en nuestra diapositiva, 2 diapositivas anteriores. Ahora bien, una vez planteemos cuánto o cómo se define esa cantidad de moles de A que están reaccionando, lo que vamos a hacer es definir las que salen.
Entonces, las que salen del reactor de la especie A van a ser iguales a las que están entrando menos las que se están consumiendo de la especie A. En términos matemáticos, nos queda que FA es igual a FA0 por 1 menos X. Ahora bien, cuando hablamos de modelos continuos, siempre nos tenemos que preocupar por una cosita, y esto sí, anoten. En un modelo continuo siempre nos va a interesar cómo se define el caudal. ¿Por qué el caudal? Porque de ese caudal usted va a conocer cómo se escribe la concentración y de esa concentración es de donde saca su ley de velocidad. Es decir, sí o sí necesita las herramientas de fluidos y los modelos termodinámicos que le describan a usted cómo cambia el caudal con la temperatura, con la presión y con la composición. Ahora, esto es lo que se conoce como relaciones de fase. Para la fase gaseosa, hay muchos modelos. Alguien que me diga una ecuación de estado para la fase gaseosa con la que yo pueda sacar un caudal. También, pregunta de quiz. Gas ideal, muy bien, Sebastián. Ben Robinson, muy bien, Francisco. Exactamente. Lo que hay son modelos en cada una de las fases para calcular nuestras caudales. En este caso les presento el más sencillo, que es el de gas ideal, con el que usted puede hallar ya sea la concentración de una especie o el flujo molar de la especie en función de la presión, temperatura y composición del sistema. Teniendo usted la concentración ya definida con base en las condiciones de operación, sí la puede integrar a la cinética de la reacción. Antes, no. Antes solamente sería un ejercicio del Fogg. Adicionalmente, para la fase líquida tenemos ejercicios o ecuaciones mucho más sencillas, como las que sencillamente te dicen que el flujo molar es igual a una concentración por un caudal. Pues para la fase líquida también tenemos la de Racket, por ejemplo, y varias de las que ya veremos en COMSOL, pero por ahora quiero que se lleven como la idea de que dependiendo de la fase aplicamos relaciones de fase diferentes para los sistemas continuos. Bien, vamos a aplicar ese conceptico de conversión en un reactor CSTR. Entonces, la ecuacioncita del volumen, que es la azulita que ven ahí solita, pobrecita, es la que vimos en el día de lunes. Ese día deducimos el balance molar para llegar a esa expresión de dimensionamiento básico del reactor. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a definir FA en función de la conversión. ¿Para qué? Eso busca simplificar aún más el modelo. ¿Por qué? Porque cuando usted ingresa a FA, le da que es FA0 menos FA0 por X. Después, cancela FA0 y le queda simplemente FA0 por X. Por esa razón, el volumen, usted lo puede calcular con un cuadradito. Y esto me lo explicaban en mi clase de Ingeniería de las Reacciones Químicas. El volumen va a ser igual sencillamente a FA0 sobre RA por X, que es el área del cuadrado que se genera cuando usted grafica su FA0 sobre menos RA en función de X, tal cual lo dice la expresión que está en azulito. Ese XD es la conversión de diseño a la que usted quiere llegar una vez hace su reactor. Entonces, esa área encerrada en el cuadrado o rectángulo indica el volumen que usted necesita de un CSTR para alcanzar la conversión XD. Estos son como cultura general de reactores químicos. Vamos a hacer el mismo procedimiento para un reactor tubular. Entonces, el reactor tubular ya deducimos el balance de materia a partir de un análisis diferencial que hacíamos el día lunes. El balance de materia está ahí en el cuadrito naranja punteadito. Esa es la primera ecuación que aparece. Después, lo que me falta a mí es definir ese DFADB. ¿Cómo saco ese DFADB? Diferenciando la expresión naranja que tienen a la izquierda de la pantalla. Entonces, ¿se acuerdan que ya diferenciamos el dNAdt con respecto al tiempo? Pues ahora vamos a diferenciar el DFA con respecto al volumen. ¿Para qué? Para obtener la expresión que está señalando el reactorcito naranja. Una vez obtenemos esta expresión, vamos a reemplazarla en nuestro balance molar. ¿Y para qué? Esto nos sirve para tener la ecuación de diseño del reactor en función de la conversión. Una vez usted tiene esta ecuación en función de la conversión, la puede integrar. ¿Integrar para qué? Para saber qué volumen de PFR necesitaría para pasar de una conversión de 0 a una conversión de X en su reactor tubular. En este orden de ideas, si ustedes analizan la última expresión naranja que está en el recuadro punteado,
se darán cuenta que el volumen necesario de un PFR para alcanzar una conversión XD es correspondiente al área bajo la curva cuando usted grafica FA0 sobre menos RA en función de la conversión. Esto también es teoría básica de reactores químicos. En ese orden de ideas. Les pregunto antes de que pasemos a esta parte. Y de hecho me salté. Es porque era para que ustedes me ayudaran. La pregunta es la siguiente. Si yo quisiera minimizar, ojo ahí, minimizar mi volumen total del sistema reaccionante, ¿cuál de los dos reactores me sugerirían? ¿Un PFR o un CSTR? Ya escribí por ahí PFRs. Vamos a compartirlo en un poll que les preparé yo un minuto. La mayoría me dice PFRs. Listo, acá está. Dice, para reducir el volumen de un sistema reactivo es recomendable. Ahí está. Usar PFR, usar un CSTR o conocer la cinética. Respondan ya. Les voy a dejar ver los resultados. Listo. Hay el 85%, 87, 88, 90% dice que usar PFRs y un 1% dice que conocer la cinética de la reacción. En este caso, la ayuda del público no valió porque la persona que dijo que conocer la cinética de la reacción tiene la razón. ¿Por qué les digo esto? Les voy a presentar un hermoso caso. ¿Qué pasaría si la curva FA0 sobre RA tuviera otra forma? Si la cinética fuera diferente, si ese menos RA no fuera para arriba, sino fuera para abajo, ¿qué pasaría? Usted hace su mismo análisis y el volumen del reactor de un CSTR para alcanzar la conversión XD sería más chiquito, porque ese rectángulo es más chiquito que el de un PFR. Entonces, de entrada, pues uno dice, no, pues un PFR le reduce el volumen, pero usted no sabe hasta que no conozca esa bendita cinética de la reacción. Entonces, ese era el ejercicio que les quería plantear. No se vayan siempre por el PFR. Primero, váyase por la cinética. Una vez conoce la cinética, ya usted empieza a ser libre de plantear los arreglos de reactores. La mitad de la conversión lo voy a trabajar con un CSTR, la otra mitad la voy a trabajar con un PFR, ya la combinación sí depende del ingeniero. Bien, continuando con nuestro tema de la conversión, para involucrar la conversión en un modelo de reactor empacado es análogo a lo que hacíamos en un modelo de reactor PFR. Lo que cambia es que no se va a diferenciar nuestra expresión de FA con respecto al volumen, sino con respecto a la masa de catalizador. Cuando hacemos esta derivada en términos de la masa de catalizador, vamos a obtener nuestra expresión de diseño que nos pretende calcular la masa de catalizador que nosotros necesitamos para alcanzar la conversión X. Es análogo y usted puede hacer la misma grafiquita en función de la conversión y le va a dar el volumen, perdón, y le va a dar la masa de catalizador que necesita para alcanzar la conversión establecida. Ahora bien, de todo este análisis del volumen de los reactores, los ingenieros empezaron a pensar cómo es posible reducir el volumen de un sistema reactivo. Y las estrategias que empezaron a surgir fueron los reactores en serie. Es decir, usted ya no tiene un solito reactor que le hace toda la tarea de convertir sus reactivos a productos, sino que le compra un hermanito que lo ayude. Y entre el hermanito 1 y el hermanito 2, sumado el volumen, es más chiquito que entre si fueran un solo reactor. Eso es lo que propone. Para empezar a analizar los reactores en series nos sirve COMSOL Multiphysics. Es uno de los ejercicios adicionales que les voy a dejar al final del curso de hacer una serie de reactores en COMSOL. Por ahora hay que tener muy presente un concepto clave, que es la conversión XY. Esa conversión XY es diferente a su prima, la conversión X. ¿Cómo se diferencia? Eso el subíndice Y se refiere que es la conversión alcanzada únicamente hasta el punto Y. ¿Sí? Ya lo vamos a visualizar un poquito cuando les venga la imagen. Sobre las moles alimentadas siempre al primer reactor. Siempre las iniciales de la especie. En ese orden de ideas podemos escribir nuestro balance molar de la especie A en la posición Y como lo muestra la ecuación negra.
¿Por qué les digo esto? Porque en los sistemas donde se usan reactores en series, hay muchos puntos intermedios entre los reactores. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un CSTR, después un PFR1, un PFR2 y un CSTR2. Si seguimos la corriente FA0, entró al primer CSTR, después apenas sale del primer CSTR, lo que se plantea es una conversión X1. ¿Por qué X1? Porque es la de la posición 1, apenas sale del primer reactor. Apenas sale del primer PFR, pues es la conversión 2, del segundo PFR es la conversión 3, y finaliza la serie de reactores con una conversión X4. Entonces, ese es el concepto que quiero que tengan presente. No es la conversión completa, sino la de cada trazo o cada etapa de reacción. Ahora vamos a hacer un análisis en detalle para este sistemita, que es de 2 reactores. Vamos a hacer primero para el primer CSTR. Entonces, para el primer CSTR se tiene un balance molar general, escrito en términos de la especie A. Después lo que hacemos es involucrarle ahí la conversión de hasta el punto X1, es decir, hasta la salida del primer reactor, para que nos dé la ecuación de diseño de ese reactor. ¿Cuál es la ecuación de diseño de ese reactor? La que dice B1 es igual a FA0 por 1 sobre menos RA1 por X1. Esa es la ecuación de diseño. ¿Por qué es ecuación de diseño? Porque nos permite determinar el volumen de ese reactor. Bien, para el segundo reactor es idéntico el balance que hacemos. Entonces, en este le está entrando FA1, que es la que salió del primer reactor, y está saliendo FA2, como lo pueden ver en la primera ecuación del que dice CSTR2 en naranja. Y se le suma el término de velocidad de del segundo reactor. Les pregunto, pregunta, ¿RA1 y RA2 son iguales? No, son completamente diferentes. Si bien la velocidad de reacción es uniforme en cada reactor, esta es una función de la concentración. Tenemos una distinta concentración de entrada del CSTR1 que con respecto al CSTR2, por lo tanto, puede ser más rápida en el reactor 1, puede ser más rápida en el reactor 2, no lo sabemos, ya depende del modelo, pero en todo caso son diferentes. Bien, en última instancia lo que vamos a llegar con el CSTR2 es a calcular el volumen de ese CSTR2 en función de la conversión X2, que es la final alcanzada, y de la conversión X1. Así es como se empieza a tratar un arreglo de reactores en serie. Graficándolo un poquito, si tuviéramos una cinética de este estilo, fíjense que el volumen que se requiere de cada uno de estos 2 reactores son 2 rectangulitos. Si se tuviera únicamente un reactor, sería un rectángulo mucho más grande que la suma de esos 2 rectángulos. Entonces, realmente las series de reactores sí minimizan el tamaño de un equipo reactivo dependiendo de la cinética. Ahora bien, se pueden tener infinitos reactores en serie. ¿Y cuál es la expresión genérica que le va a describir cuál va a ser el volumen de su enésimo reactor? La que aparece en naranja al lado izquierdo. Esa es fácil. Dice Francisco Ibáñez, ese concepto es el que se usa en la flotación de minerales, ¿verdad? Correcto, en la flotación de minerales se usa este concepto. Ya ahorita, justamente el viernes vamos a hablar un poquito justamente de este tema. Gracias por recordármelo. Correcto, Kevin, te me adelantaste. Iba a llegar a lo que menciona Kevin Dorado, que infinitos, cuando n tiene infinitos CSTRs, es lo que se parece a un PFR. ¿Por qué? Porque usted tendría nuestra curvita de la cinética de FA0 sobre RA en función de la conversión, dividida en muchos segmenticos chiquiticos. Y eso se parece a la integral bajo la curva. Eso es como cuando uno hacía en cálculo integral todo esto de las sumatorias de Riemann, sumas de Riemann, acuérdense, que uno hacía la integral numéricamente, pasito por pasito. Es lo mismo. Al final se va a llegar únicamente a un volumen de reactor muy parecido al de un PFR si la cinética fuera ascendente como esta que tenemos acá. Cuando se trabaja en series de PFRs es una cosa súper chistosísima, porque en última instancia una serie de un PFR es lo mismo que si usted tuviera un PFR más grande. ¿Cómo así? Fíjense en la ecuacióncita naranja. Tenemos que la conversión final de la serie de estos 2 PFRs es un X2. Entonces, el volumen de la mezcla completa es la integral que va de 0 a X2. Y esa la podemos partir en 2 porque tenemos los dos
reactores. Entonces podemos ir de 0 a x1 y después podemos ir de x1 a x2. Aplicando un poquito de propiedades de las integrales nos va a dar absolutamente lo mismo, que no importa si usted tiene n reactores PFRs en serie, la suma total del volumen va a corresponder a la de un gran reactor PFR. Aquí lo pueden ver de una manera gráfica para que se entienda mejor. Bien, sin embargo, pues la idea es ser inteligentes, ¿no? Porque somos ingenieros. Entonces, los ingenieros inteligentes lo que hacen es mirar su modelo cinético y de acuerdo al modelo que tengan, proponen arreglos CSTR-PFR para en las partes ascendentes de la cinética usar PFRs y en las partes descendentes usar CSTRs. Estos sí ya son estrategias de diseño que dependen del sistema reactivo. Pero les quería mencionar que sí se hacen, sí se implementan y se deben hacer. Por ejemplo, acá el primer CSTR corresponde al primer cuadrito de volumen, porque si se tendría un reactor PFR tendríamos más volumen, porque el área bajo la curva es mayor. En el segundo caso tenemos un volumen más grande de un reactor CSTR y para el tercero si usamos un CSTR nos desfasamos por lo que usamos un PFR. Esa es la parte del diseño básico de reactores que les quería comentar. Ahora vamos con el segundo módulo teórico de esta sesión, que se llama Tratamiento para sistemas de múltiples reacciones. Bueno, esta es la segunda parte teórica, sí es súper importante porque nuestro caso en COMSOL Multiphysics del día de hoy tiene mucho de múltiples reacciones. Entonces pongan cuidado porque también hay pregunta participativa acá. Listo. Entonces, repasando un poquito, cuando ayer les comentaba la clasificación de las reacciones, justamente la veíamos en los 5 minuticos de la sesión de ayer. Estas son clasificaciones de reacciones solitas, pobrecitas. Ahora, cuando se presentan muchas reacciones en un sistema, hay también diferentes maneras de clasificarlas. La primera clasificación de las reacciones que se maneja son las de paralelo. ¿Qué es una reacción en paralelo? Es cuando ocurren dos reacciones con base o a partir del mismo reactivo principal. Por ejemplo, A que le produce B con una constante K1, pero esa A es muy traviesa y también le produce C con una constante K2. Entonces A está teniendo dos reacciones en paralelo. Adicionalmente, hay reacciones en serie. Un ejemplo muy claro es la oxidación de etileno y amoníaco. ¿Qué ocurre en este ejemplo? Una especie A se transforma en una especie B, pero esa especie B no le gusta ser B, se siente inconforme con su naturaleza y decide transformarse en una especie C. Esto es lo que se conoce como una reacción en serie. En la vida real es hermosa, ¿no? Y siempre es muy complicada. Tenemos reacciones complejas. ¿Cuáles son estas? Las que involucran tanto reacciones en serie como reacciones en paralelo. Es decir, las vamos a ver todo el tiempo en nuestros casos de simulación. Bueno, vamos a empezar ahora con la pregunta del millón. ¿Cómo se hace un balance molar en un sistema de múltiples reacciones? Entonces, partamos desde lo más sencillo, esta reacción de acá, que es una especie A que me produce un producto deseado, y en paralelo, ojo acá, esa misma especie me produce un producto que no quiero, que es U. Para estas reacciones vamos a tener una ley de potencias que describe su ley de velocidad, en donde RD, que es la velocidad a la que se está formando D, es igual a una constante por la concentración de A la 1 exponente. Y RU es igual a otra constante por la concentración de A la 1 exponente 2. Esa es la ley de velocidad que vamos a manejar para el ejemplo. Ahora, A se está consumiendo en dos reacciones. Por lo que si yo voy a escribir cuál sería la velocidad neta de formación de la especie A, me toca, pues efectivamente, contemplar las dos reacciones en donde se está consumiendo la especie A. Si yo simplemente planteo un balance molar para la especie A con la primera reacción, pues de pronto se me va a desaparecer en mi simulación el resto de la especie A que se está consumiendo en la segunda reacción y voy a tener problemas de convergencia. Entonces, lo que se hace inicialmente como ingenieros es plantear cuánto vale la velocidad neta de desaparición de esa especie A. En el cuadrito naranja de la parte de abajo, ustedes lo pueden ver. Menos RA es la velocidad neta de desaparición de A, que va a ser igual a lo que se está desapareciendo en A por la formación del producto deseado
más lo que se está desapareciendo en A por la formación del producto indeseado, es decir, RD más RU. SRD y SRU se escriben en términos de su ley de velocidad, como aparece en la última línea del recuadro naranja, para tener descrita en función de la concentración de la especie la velocidad neta de desaparición de esa especie. Acuérdense, signo negativo, ¿por qué? Porque se está consumiendo esa especie. Bien, para asegurarme de que esta parte la entiendan porque es de vital importancia, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces tenemos este ejemplo de acá, que es una reacción en serie paralelo. ¿Por qué serie paralelo? A ver, alguien me diga por qué esta reacción es en serie paralelo. ¿Por qué están las dos? ¿Por qué A están las dos? Exacto, entonces por eso sería en paralelo. ¿Y por qué es en serie? Correcto. Juan Camilo Solarte tiene razón. En la primera reacción se está produciendo C y en la segunda reacción esa C que se produce se transforma en E. Correcto, ya la tienen clara. Esta es una reacción en serie paralelo. Entonces vamos a plantear la velocidad neta de formación de la especie A. Esa velocidad neta de formación pues es RA y es igual a R1A. Ese 1 que está en la notación indica que nos estamos refiriendo a la cantidad de A que se está desapareciendo en la primera reacción. Bueno, está bien, Francisco, te voy a dar punto también, para que no te pongas triste. Punto para Francisco porque ha participado mucho. Listo. Y en la segunda reacción se denota como R2A. ¿Listo? Bien. Ahora, Ahora lo que vamos a hacer es plantear ese mismo, digamos que expresión para la velocidad neta de formación para el resto de las especies. Ojo acá, ojo acá. Una cosa es plantearlo en términos de la velocidad, entonces yo digo que RA es igual a RA1 más R2A, y yo digo que RB, como solo participa en la primera reacción, es igual a R1B. Eso está muy bien. Pero les pregunto, ¿por qué en la primera línea yo puse los signos negativos en las leyes de potencias? La respuesta es porque A se está consumiendo. Yo puedo colocar el signo negativo en el lado izquierdo de la ecuación para decir que menos RA es igual a los dos otros positivos, o lo puedo colocar al lado de la expresión de la ley de velocidad. Bien, cuando escribimos este tipo de expresiones de leyes de velocidad, tenemos que tener en cuenta a nuestra amiga la estequiometría. Ella no se nos puede quedar por fuera porque se nos tira la simulación. Yo la conozco, es una zorra cuando quiere. Entonces lo que hacemos es integrar la estequiometría de las reacciones en el planteamiento de la ley de velocidad. Por ejemplo, para la especie E que únicamente está involucrada en la segunda reacción, cuando yo planteo la velocidad neta de formación de la especie E, lo que yo hago es meterle el número 3 cuando yo escribo la ley de potencias de la segunda reacción. Ese 3, ¿por qué pasa? Porque está acompañando, mejor dicho, porque es el coeficiente estequiométrico de la especie sobre la cual estamos haciendo el balance molar. Esta es la complicación que tenemos y porque muchas de nuestras simulaciones no corren por esa estequiometría. Ahora, ahí si ustedes lo pueden ver, les puse en azul la especie C. Eso lo hice a propósito porque la especie C es la que vamos a hacer entre todos. Entonces, acuérdense bien de las reacciones. Les voy a compartir un pequeño poll para que me ayuden a escribir cómo sería la velocidad de formación neta de la especie C. Ojo porque la especie C es la más difícil. ¿Por qué es la más difícil? Porque se produce en una y se consume en otra. Entonces hay una cosa con los signos. ¿Y por qué es difícil? Porque tiene estequiometría en las dos reacciones. Entonces es como la especie mortal. Mentiras. Vamos a hacerlo entre todos. Ya les coloco el poll. Listo. Ahí tienen el poll. Dice, cómo puede escribir la velocidad neta de formación de la especie C, RC? Ahí están las reacciones, para que se acuerden. Es de pensar un poquito. Piénsenlo un poquito y respondan.
Ah, muy bien. Bien, bien, me alegra. Van muy bien. Para las personas que ya han contestado, pues me alegra mucho porque entendieron y entendieron muy bien. La segunda respuesta tiene el signo negativo en el segundo término que corresponde a la segunda reacción. El signo negativo es perfecto porque C se está consumiendo en esa reacción. Tanto el primero como el segundo tenían bien los coeficientes estequiométricos, entonces, muy bien. Tienen, mejor dicho, la tienen clara para plantear los balances molares en múltiples reacciones. Me alegra mucho eso. Vale, chicos, muchas gracias por su aporte. Vamos a continuar con la sesión viendo los resultados. Entonces, la especie A está en dos reacciones, por lo que aparece R1A y R2A. La especie B está en una sola reacción, por lo que solo aparece R1B. Y la especie C es tal cual ustedes muy juiciosamente me lo escribieron en el poll. Listo, chicos. Empezamos pues con la parte de COMSOL Multiphysics del día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar la producción de ibuprofeno en un reactor intermitente. Este ejercicio es súper chévere. Este como tal no vamos a usar la base de datos de COMSOL, la base de datos de COMSOL la vamos a usar al final, en otro caso que les quiero presentar que es muy, muy bonito. La base de datos de COMSOL, como les comentaba, se llama TEA, pero es de los desarrolladores de cocosimulator.org. Cuando ustedes entran a cocosimulator.org, en esta dirección que les va a aparecer en la pantallita, es donde pueden descargar la base de datos que se acopla con COMSOL Multiphysics. Esto no se los había dicho porque primero yo quería que ustedes exploraran COMSOL Multiphysics sin meternos en la base de datos porque se me distrae. Para integrar la base de datos con COMSOL es muy fácil, si bien son interfaces separadas, ya verán que al final COMSOL es inteligente y apenas detecta que está instalada en su ordenador, la integra al ambiente de simulación. Entonces, paso uno o tarea, anoten. Tarea es descargar la base de datos que maneja COMSOL de sustancias químicas a través del link que Nelson les puso en las diapositivas. ¿Listo? Si quieren, al final de la sesión se los comparto directo en el chat para que puedan ir haciendo la tarea de una vez, como quieran. Listo. Pero esto de la base de datos lo vamos a trabajar una vez finalicemos con nuestro caso de estudio dinámico del día de hoy, que es la producción de ibuprofeno en un reactor intermitente. Primera pregunta del día. A mí siempre me ha encantado darles un contexto industrial del problema antes de meter las manos al simulador. Entonces, el ibuprofeno, ¿alguien le han recetado ibuprofeno? A mí sí, en un par de veces. El ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroide que se llama AINE. Se usa como antipirético para el alivio sintomático del dolor de la cabeza, dolor dental, dolor muscular, dolores. Es algo que sirve para el dolor. No me quiero meter en la medicina porque me corchan, pero yo les digo, es una sustancia, es un ácido carboxílico que sirve para el dolor. Listo. El ibuprofeno, sí, es súper malo para el hígado, muy bien, Francisco. Fue inventado por Stewart Adams junto con John Nicholson. Ellos son ingleses y tienen la patente en 1961. Si han tomado Advil, seguramente alguna vez han tomado ibuprofeno, porque es la forma comercial como nos venden a nosotros el ibuprofeno. Ese proceso para producir el ingrediente activo que se llama ibuprofeno no es tan facilito. ¿Por qué no es tan facilito? Porque tiene una ruta química y un diseño de reactor detrás bastante complejo. Nosotros tuvimos un caso en el soporte técnico especializado de un estudiante que estaba, valga la redundancia, estudiando la cinética de producción del ibuprofeno. Él tenía su reactorcito, nos llevó al laboratorio y todo para que lo ayudáramos. Y me decía, Nelson, es que a mí mi modelo no me da, o sea, yo me gasto 10 horas produciendo el ibuprofeno y mi modelo dice que me debería gastar 2 horas. ¿Qué es lo que está pasando? Ayúdame, sálvame, quiero publicar mi tesis. Y pues nosotros, como soporte técnico, le ayudamos. El reactor en donde ellos estaban trabajando era de 1 metro cúbico, era uno de los que ven ahí en la imagencita. Entonces, para empezar a ayudar al chico, cuyo nombre algún día les diré,
nos tocó empezar a estudiar la ruta química para la producción del ibuprofeno. Entonces, lo que ven en la pantalla es la ruta química como a los biólogos les encanta que sea, como de pronto a los químicos farmacéuticos o a los químicos les encanta. Pero a los ingenieros que a uno le muestran esto, uno queda como, ¿qué? ¿Qué es eso? Esto no es una ruta química para ingenieros. ¿Cuál es la ruta química para ingenieros? Esta. Es una lista de las reacciones involucradas para llegar a el ibuprofeno. Entonces, en total, son 7 reacciones las que plantea la ruta química que nos presentó nuestro chico estudiante de química farmacéutica. Ahora, todas esas, todas esas reacciones cuentan con un modelo cinético establecido que ya está estudiado, cuyos parámetros ya se conocen y todos corresponden a leyes de potencias de las especies intermediarias. Devolvámonos una. ¿Alguien ve aquí una reacción en paralelo? ¿Alguien ve alguna reacción en paralelo? Pregunta, ¿alguien ve una reacción en paralelo? Sí, sí las hay. Hay por todas partes reacciones en paralelo. ¿Alguien ve acá una reacción en serie? Correcto. Este es un sistema real, por lo que tenemos reacciones en serie y en paralelo y se nos va a complicar la vida. Resulta, chicos, y les comento esto, que una vez nosotros empezamos a desarrollar los balances molares para cada especie, y esto sí lo vamos a ver en detalle, tenemos que saber en qué reacciones se involucra cada especie. Por ejemplo, para el alcohol, que es el ROH, no les hablo de las materias primas, hablemos de las materias primas antes de entrar con esto. Entonces, ¿cuáles son las materias primas para la producción de ibuprofeno? Es un alcohol que es el que está señalado en el cuadrito punteado en la parte de arriba de esta ruta química. Esa es la materia prima que se va a mezclar con un catalizador homogéneo. ¿Por qué homogéneo? Ahorita les cuento en detalle los pasos de las reacciones, pero esto sí es para químicos farmacéuticos. No ocurre sobre la superficie del catalizador, sino que el catalizador se disuelve en la solución y una vez está disuelto forma un complejo con el compuesto del alcohol, con el alqueno del alcohol y después se hidroliza para formar el ibuprofeno. Ya veremos en detalle. Pero no es una reacción heterogénea, es homogénea. Y las reacciones homogéneas también, como le quieren hacer competencia a las heterogéneas en lo complejas, se inventaron que es que la disolución para demorar nuestra cinética de la reacción. Entonces, este es el balance molar para cada una de las especies que se ven, teniendo en cuenta las reacciones en donde se están consumiendo o en donde se están formando. Signo negativo se están consumiendo, signo positivo se están formando. Están para todos. En COMSOL, afortunadamente, no tenemos que hacer esto. COMSOL, una vez usted ingresa las reacciones, él hace esto automáticamente en su modelo cuando se selecciona un estudio que depende del tiempo. Por eso ahí está el de CDT. Ahora bien, el problema que tenía este chico se resume en 8 horas de diferencia de la realidad con su modelo. Entonces, un buen colega químico le dijo, oye, creo que tienes que hacer una revisión más detallada en la literatura, ya que es posible que haya una esterificación entre el ibuprofeno producido y tu alcohol de materia prima. ¿Alguien ya vio esterificación en la carrera? La esterificación es un proceso que ocurre, una reacción química entre un ácido carboxílico y un alcohol para producir un éster. Entonces, este proceso tenía el pequeño inconveniente que una vez se le estaba produciendo el ibuprofeno, se le estaba esterificando con el mismo alcohol que tenía como materia prima. Y entonces ahí primero se le estaba perdiendo materia prima, segundo se le estaba demorando mucho más en llegar a la concentración final del ibuprofeno. Entonces le propusimos de una, no, usted tiene que meter esa reacción de esterificación, que es una reacción de equilibrio, y si no, nunca le va a dar el modelo con sus datos del laboratorio. O sea, antes de siquiera de plantear cinéticas, conozca la química de su proceso. Listo. Vamos a manejar una notacioncita especial para las especies en el momento de incluirlas en COMSOL Multiphysics. ROH va a ser nuestro alcohol, RCN va a ser el alqueno, RHCl va a ser
el, ¿cómo es que se llama? El halógeno, Ibu va a ser el ibuprofeno. PD1, PD1 es el catalizador, PD2 es la forma en solución del catalizador, PD3 es el primer complejo que forma el catalizador con la molécula que va a reaccionar y PD4 es la molécula previa al ibuprofeno, la que se hidroliza. Entendiéndolo un poquito mejor porque yo dije, no, yo no me voy de acá sin entender esta ruta química. La primera reacción que ocurre es la deshidratación del alcohol, donde pues nuestro alcohol pierde hidrógenos y se deshidrata. Posteriormente viene la hidrohalogenación de ese alqueno. Ese alqueno se va a halogenar con cloro que ya está en la solución para darnos nuestro alqueno, como lo vimos en la anotación que es RHCl. Ahora bien, esta es una reacción de equilibrio, es decir, va para un lado pero también va para el otro. Entonces nos toca contemplarlo. Y las reacciones de equilibrio en COMSOL se pueden modelar o como reacciones de equilibrio tal cual, colocando en la interfaz, o como dos reacciones separadas. La recomendación, y esto sí lo tenemos por experiencia, es que cuando se manejan dos reacciones separadas, es decir, una que vaya hacia los productos y una que vaya hacia los reactivos y se incluyen en la interfaz de COMSOL, la convergencia es mucho más probable. Entonces, la recomendación siempre es cuando tengan una reacción de equilibrio, separarla en dos. Y ya, igual es solamente escribir dos reacciones en COMSOL, es muy sencillo. Listo, se me va el audio solo a mí, podría decirle a mis colegas. Tenemos problemas con el audio, ya les voy a resetear a estas personas el control de audio para que lo tengan presente. Laura, por favor, ayúdales. Listo. Continuando con la ruta química, tenemos la reacción en donde el catalizador pasa de su estado normal y se disuelve, es decir, se vuelve a su forma iónica, evoluciona. Esa es la cuarta reacción. La quinta reacción es la formación del complejo. Ese complejo es lo que en química farmacéutica se conoce como el sustrato activo. ¿Por qué? Porque el sustrato activo posteriormente se va a carbonizar o va a ocurrir carbonilación con ese sustrato activo y finalmente se va a hidrolizar para formar nuestro ibuprofeno. Como les comentaba, el ibuprofeno es muy travieso y el alcohol también es muy travieso y se esterifican en una octava reacción que nos complica el modelo. Vamos a estudiar en COMSOL los dos casos, cuando hay esterificación y cuando no hay esterificación, y vamos a analizar cuál es el efecto que tiene esta reacción en el tiempo final de la reacción. Ojo acá, esta es un sistema completamente isotérmico, por lo que primero no vamos a importar propiedades termodinámicas y segundo, la temperatura de reacción se va a mantener como una constante. Estos son los resultados cuando no se contempla la esterificación. Este es uno de los perfiles dinámicos que nos genera COMSOL una vez finalizamos la simulación, en donde podemos ver cómo cambia la concentración de cada una de las especies en función del tiempo. ¿Qué es importante resaltar? El tiempo final para alcanzar la concentración de salida o de equilibrio, porque en el fondo esto es un complejo de equilibrio del ibuprofeno. Alrededor de 6.000 minutos, fíjense en la línea negra, que es la línea del ibuprofeno, se requieren para alcanzar la concentración del equilibrio del ibuprofeno. Esto es cuando no hay esterificación. Ahora fíjense, ¿qué pasa si le metemos la esterificación? El tiempo que se va a gastar para llegar a esa misma concentración de 1.1 es de alrededor de 25.000, 30.000 segundos, cuando se incluye una única esterificación. Entonces, si usted se le va a una reacción de su modelo, eso le puede cambiar drásticamente la operación de su reactor y es lo que vamos a ver en un minuto con COMSOL Multiphysics. Entonces, sin más preámbulos, chicos, vamos a pasar a la parte de simulación de la sesión del día de hoy. Bueno, chicos, bienvenidos a la parte práctica de la sesión número 4 de COMSOL for Dummies. El día de hoy simularemos un reactor batch para la producción de ibuprofeno, como nos colaboró nuestro cuasi colega de química farmacéutica. Y también
aprenderemos algo que sirve mucho, que es dividir la pantalla mientras trabajas en Cons. Pues suena tonto, pero realmente cuando trabajas con sistemas multireactivos es muy útil. Entonces vamos a empezar por eso. Vamos a dividir la pantalla, mitad Console, mitad PowerPoint. Acordémonos de la anotación que ya les comentaba en el webinar y empecemos de una vez. Como siempre, con el asistente de modelo, el análisis cuando se hace en batch es cero dimensional, no vamos a incluir ninguna geometría por ahora. Nuestro módulo favorito, el módulo de ingeniería de las reacciones químicas, y en este caso no nos vamos a ir como en la sesión de un estudio de flujo pistón, sino que nos vamos a ir a un estudio temporal, un estudio dinámico, que te dice cómo se las presentaciones en flujo. Mientras carga, lo que les quiero comentar es que hacer un estudio temporal en Console es supremamente sencillo. Lo único que necesitan es introducir las reacciones químicas y las concentraciones iniciales de las especies, así como los parámetros cinéticos. Entonces, como son 7 reacciones, mis subrecomendaciones que las tengan en la mano y las tengan bien organizaditas en unas diapositivas o en un archivo de texto. Entonces, vamos a agregar nuestra primera reacción. Esa es la reacción 1, que la tengo, es la reacción de deshidratación del alcohol. Entonces, en esta nuestro alcohol pues, se deshidrata y se convierte en el correspondiente alqueno. O sea que lo tengo copiada de una vez con nuestra anotación para no cometer errores, porque a mí yo sí soy re malo cuando se trabaja con notación y este tipo de cosas. Entonces, siempre venía. Entonces, la constante que determinamos también con Console es el y seguimos con la próxima reacción. Entonces, la próxima reacción es la reacción de hidroalquilación del alqueno que teníamos formado. Entonces acá se va a aflorar, básicamente. Esta reacción tiene dos sentidos. Acá lo que estamos haciendo es introducir el sentido hacia los productos, hacia el producto. Sí. Entonces esta es la reacción. Vamos a poner acá. Y vamos a colocar nuestra constante cinética, que es 1.25 e a la menos 2. Vamos 2, vamos a rendir. La tercera reacción es la reacción contraria a la que acabamos de escribir. En este caso no sería la hidrohaloginación, sino la dehidrohaloginación del alqueno. Entonces, para esto, copiamos la reacción, acá la tengo súper bien escrita, listo. E ingresamos el parámetro cinético, que es 1.6 a la menos 3. Vamos 3, ya vamos en cuasi la mitad. La cuarta reacción es como tal del catalizador, donde pasa de su forma convencional a su forma iónica para que pueda empezar todo el ciclo de catálisis. Entonces, esta reacción se escribe de esta manera. Ahí está toda la notación, la escribimos e introducimos la constante cinética. Acá quiero hacer una aclaración súper importante. Cuando estamos introduciendo esta constante, le estamos diciendo a Console que la tasa de reacción está por el modelo por default. Este modelo que dice que la velocidad de reacción va a ser igual a una constante por la productoria de las concentraciones de las especies a la suposición estacional. ¿Esto qué forma es? Como lo vimos en la sesión 3, es una forma de cinética elemental, una ley de velocidad elemental. Entonces, les quería recalcar eso. Para la reacción 5, la tengo acá también, es ya la oxidación al sustrato activo, que es en donde se forma el complejo con el catalizador para empezar el ciclo de catálisis. La tenemos acá, esta es muy rápida, y KF es de 1.59. Listo. Continuemos con la sexta. La sexta reacción es la carbonilación, en donde este complejo se añade un grupo carbónico. La tenemos acá. Y ponemos la correspondiente constante cinética, que es de 2.14 e a la menos 1. Esto que estamos haciendo acá, introducir muchas reacciones y sus correspondientes parámetros cinéticos, es en esencia simular un bioproceso. Un bioproceso se simula igualito, solamente con reacciones y con parámetros cinéticos, porque se supone que son isotermos. Listo. La reacción 7 es la hidrólisis de los metales orgánicos, que es como tal la formación de nuestro ibuprofeno, que está descrita por esta de acá, y tiene una constante cinética de 9.52 elementos. Listo. Teniendo ya definidas nuestras reacciones, las 7, lo que hacemos es definir las concentraciones iniciales de cada una de las especies. Entonces empecemos con nuestro alcohol, el más importante. Entonces, mi compañerito
Se trabaja siempre con una concentración inicial de 1.23 moles por metro cúbico, como veíamos en el webinario. Esto hace parte de los parámetros del proceso. También tiene que tener una concentración de ácido inicial, que esto es de 0.2 moles, punto 2 moles por metro cúbico. Ahora, todo esto en solución acuosa, entonces hay que indicarle que hay una concentración de agua inicial. Esta concentración de agua pues tiene que ser como la más grandota, porque compone toda la solución, entonces es 3. La concentración de cloruros, como lo tenemos en el medio ácido, de ácido clorhídrico, efectivamente, tiene que ser idéntica a la concentración de los hidrógenos. Ahora, ¿qué otra especie tenemos inicialmente? Tenemos la base, también se trabaja tipo Buffet, entonces se maneja el punto 1. Y también tiene que haber una concentración inicial de nuestro catalizador. El catalizador tiene una concentración inicial de 1.21 exponente a la menor. Y nuestro puente de carbono también tiene una concentración inicial de 1.1 moles por metro. De esta manera, concluimos todos los parámetros que hay que hacer el proceso. Ahora bien, vamos a decirle entre qué tiempo y qué tiempo hacer el estudio. Entonces, esto se define en la parte de estudio, paso 1 temporal, tiempos, vamos a decirle que vaya desde 0 hasta 5 horas, que es más o menos lo que nos recomienda mi compañerita, que se llama la reacción completa. Entonces, para escribirle 5 horas, escribo 5%, 3.600 km por hora por 5 horas. Él ya sabe que va a ir desde 0 hasta 5 horas. Ahora me falta indicarle en qué intervalos. Entonces, para eso, lo que se hace es mostrar el resolvedor. Y en el resolvedor vamos a que nos interesa, como siempre. ¿Cuál es? ¿El de compilar ecuaciones? No, el de variables de dependientes tampoco, es el resolvedor temporal. En el resolvedor temporal, en la parte de salida, él nos dice que si le permitimos al resolvedor tomar 2 pasitos, es decir, los beta de tiempo, o si el usuario los especifica. En este caso, como él es experto en tomar pasos por default, vamos a dejar que él lo haga. Bien, de esta manera podemos proceder con el cálculo. Damos clic en calcular en la parte superior. Y esperamos a que corra la simulación. Esta es muy rápida, porque es temporal. Acá la tenemos. Listo, pues. Entonces, ¿qué podemos apreciar acá? La concentración de cada una de las especies en función del tiempo. Acá les mencionan qué colorcito corresponde a cada especie. Y pueden ver que cómo a partir de esa concentración inicial que nosotros le ingresamos va a cambiar. ¿Qué nos importa acá? La del ibuprofeno, es decir, la negrita, la de abajo, la que empieza en 0 y al final termina en alrededor de 1.1. ¿Al cabo de cuánto? Al cabo de 7.000 segundos, como 2 horas, más o menos. Entonces, al cabo de 2 horas, nosotros vamos a tener que esta reacción llega al equilibrio y que podemos empezar con los procesos de separación. Esta es la información clave que nos está indicando cuando simulamos en estado dinámico. ¿Cuánto tiempo para que yo pueda hacer una separación? Listo. De esta manera se concluye la primera fase de la simulación. Ahora, para la segunda, acuérdense que yo les comentaba que mi compañerito me decía, ay, es que ocurre una esterificación y yo no la puedo controlar y eso me retarda el proceso. Entonces, lo que vamos a hacer es ver qué influencia tiene esta esterificación en el proceso de producción del ibuprofeno. Para esto, lo que vamos a hacer es adicionar una nueva reacción. Entonces, para adicionar una nueva reacción, como siempre, nos vamos a la parte de global reacción. Esta es la reacción de esterificación. Afortunadamente, yo la tengo por acá. Entonces, esta reacción ocurre entre el ibuprofeno y entre nuestro alcohol reaccionante. Es una reacción de equilibrio, como la mayoría de las esterificaciones. Entonces, la tenemos acá indicada. La copiamos y la pegamos. ¿Qué es importante resaltar? Este simple. Otra manera de escribir reacciones reversibles en Consol es simplemente indicarle esto. Él ya toma que es una reacción reversible y te propone el modelo cinético que vimos en la sesión 3 para una reacción reversible, en donde se involucran 2 constantes, una hacia los productos y una hacia los reactivos. Afortunadamente, nuestro compañero, pues, yo también le ayudé a hacer esta optimización de parámetros. Entonces, vamos para un lado que es 0.5 y vamos para el otro lado que es 1 a la menos 2. ¿Por qué no se le mete energía de activación y factor exponencial este tipo de expresiones? Porque es un proceso isotérmico. Entonces, vamos a asumir
que no cambia la temperatura al interior del reactor, y esto efectivamente es lo que pasa en el proceso. Ahora bien, ya tenemos la parte de ingeniería de las reacciones, lo que vamos a hacer es construir un nuevo estudio para que no se nos dañe el que acabamos de hacer. Para construir un nuevo estudio, lo que yo hago es, ¿verdad? Vamos a ampliar, es irme a la parte de estudios y añadir un estudio. Acá sale esta pestañita de acá y nos pregunta, ¿qué tipo de estudio quieres? No le dice, ay, yo quiero un flujo. No, no estamos trabajando con un flujo. Estamos trabajando estudios temporales. Añadimos el estudio y apenas lo añadimos nos aparece acá. Entonces, mi compañero me decía, Nelson, es que cuando se toma en cuenta esa reacción de esterificación, las simulaciones nos dan del orden de años. Dice, ¿what? No, tampoco, debe estar algo mal en tu modelo. Después de hacerlo varias veces, determinamos que un buen análisis se puede hacer cuando se cambia hasta 3600 por 12, es decir, hasta 12 horas. Bien, vamos a mirar el resolvedor, a ver qué es lo que pasa. Entonces mostramos el solver por defecto y nos vamos al que nos interesa, que es el temporal. Acá ya tiene por default los pasos tomados por el resolvedor porque él copia todo el modelo del estudio anterior. Bueno, una vez tenemos configurado todo esto, lo que vamos a hacer es proceder con el cálculo, botón calcular, o lo pueden hacer, hagámoslo con la tecla F8. Entonces vamos con el botón calcular. Listo, calculado. Entonces lo que tenemos acá es todo nuestro perfil de concentración. Y aquí están los resultados para la parte B de la simulación. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver que también nos va a graficar aquí en azulito la concentración del este. Voy a seguirlo con la flecha. Empieza en 0, sube un poquito la concentración del este y después decae. Entonces, ¿qué es importante resaltar? Es que acá esta cosa no me deja ver, y como no me deja ver, hay que quitarlo. Entonces van acá. Entonces van acá a nuestros resultados en la concentración 1, que es el estudio 2. Vamos a la parte de global y le vamos a tritemos las leyendas para que nos deje apreciar un poco nuestros resultados. Por ahora acordémonos de que la negra es la concentración de ibuprofeno. Entonces, ¿qué ocurre cuando tomamos en cuenta la reacción de esterificación? Para llegar a una misma concentración de 1.1, miren todo el tiempo que nos demora. Alrededor de 40.000 segundos, que es mucho más de 2 horas. Entonces, incluir una octava reacción de esterificación en nuestro modelo ya nos tiene unos resultados de alrededor de 10 horas de diferencia. Entonces, es súper interesante como tener todo el modelo y toda la ruta de reacción simulada, ¿vale? Esta es la enseñanza y la moraleja del día. Listo. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es enseñarles a manejar la base de datos de COMSOL. Bueno chicos, para la base de datos de COMSOL les traigo una sorpresa, que es un caso de simulación que desarrollamos cuando todavía estaba en el pregrado, que es muy ilustrativo sobre cómo podemos introducir sustancias químicas a COMSOL a través de la base de datos de Coco. Pero antes, chicos, no crean que no se me ha olvidado. Vamos a hacer el quiz de hoy en 2 partes, 2 preguntitas ahorita y 2 preguntitas al final ya de la sesión. Entonces, antes de pasar con la base de datos, que era la sorpresa del día de hoy, les tengo el quiz. Quiz, muy rapidito. Vale, entonces ya vamos con el caso de simulación y la base de datos. Por ahora, la pregunta 1 del quiz, que está por acá. Está muy fácil. Dice, ¿qué efecto principal tiene la inclusión de la reacción de esterificación en la producción de ibuprofeno? Y nos faltan, como 8 personitas por votar, por favor, voten.
Tienen un minutico porque vamos a retomar la actividad. 30 segunditos. 5, 4, 3, 2, 1 y se termina esta pregunta. Muy bien. Vamos con la segunda y empezamos ya con base de datos de Comscore. Esta de acá, hagamos esta. Dice, indique verdadero o falso. La conversión es la variable más recomendada para el diseño de sistemas de múltiples reacciones. Esta tiene su truquito. Uy, sí, ya veo que tiene su truquito. Para que lo vayan pensando, ¿alguna vez mencionamos la conversión cuando simulamos el reactor de ibuprofeno? Hmm, Todo fue en términos de los flujos molares y de las concentraciones. Bueno, voten las últimas personitas y continuamos con la sesión del día de hoy. Listo, creo que ya está la mayoría. Entonces, vamos a dar un descansito de 2 minuticos, y continuamos. El caso que les voy a presentar es de unos colegas míos, que es de Santiago Torres Jaimes y de David Joel Morales. Ellos tenían su proyecto en una materia que se llama INGEPRO y pues yo les ayudé a simularlo en Comsol. Entonces me dijeron, listo, Nelson, preséntalo, dale, te damos permiso. Y es el ejemplo que les voy a traer para que aprendamos a usar la base de datos de Comsol. Entonces, chicos, son las 8:17. Tomen 3 minuticos para que descansen un poquito, vayan a tomar algo y nos vemos a las 8:20 para continuar con esta sesión.
Listo, chicos, pues vamos a continuar de una vez con nuestra sesión del día de hoy. La sorpresa del día de hoy, como les comentaba durante toda la sesión, es que vamos a aprender a manejar las sustancias químicas, la base de datos de sustancias químicas que tiene COMSOL Multiphysics. Ahora bien, este ejercicio lo desarrollaron mis colegas para la materia de ingeniería de procesos, que fue la simulación de un reactor para la hidrodealquilación del tolueno, es decir, para convertir el tolueno en benceno. En esencia es así. Entonces vamos a abordar un poquito el modelo que ellos nos proponen. En cuanto al contexto industrial, bueno, ¿alguien sabe para qué se usa el benceno? ¿Qué aplicaciones tiene el benceno? Yo qué sé, en la industria química. A ver, por punto de quiz, ¿qué aplicaciones tiene el benceno? Solvente. Sí, es cierto. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Denme más, denme más. ¿Han escuchado el benceno? Ah, no, mentiras. ¿Para qué sirve el benceno? A ver, otra persona. ¿Un plaguicida? Sí, sí, también sirve como un plaguicida. Última, última. Listo. Sí, es cancerígeno, muy bien. El benceno no es ahora el logo de la asociación porque es cancerígeno. Muy bien, Sebastián. Bueno, pues el benceno tiene muchas aplicaciones, como lo menciona Julián Ariza, es un plaguicida de alto nivel industrial, es cancerígeno, por eso aparece la mano ahí. Se usa también como intermediario en la producción de plásticos, resinas y gomas. En sí, por ejemplo, precursor de la caprolactama, ya por ahí conocemos. A ver, ¿quién produce caprolactama acá en Colombia? Queda de tarea, queda de tarea. El caso es que es un producto de altísima, altísima importancia a nivel nacional. Correcto, monómeros, muy bien, monómeros. Punto para Francisco. Es un producto que tiene un impacto tan grande que está muy estudiado. Entonces, ¿cuál es la reacción para la producción de benceno que vamos a estudiar ahí el día de hoy? Correcto, Bonilo ni ya cerró. Bien, vamos a producir benceno a partir de tolueno a través de lo que se conoce como dehidroalquilación, que es ruptura. Ruptura. Vamos a liberar esa cadena carbonada del tolueno para que se nos produzca el benceno. Esto ocurre con un mecanismo de reacción en serie. ¿Cuál es la primera reacción? Tolueno más hidrógeno con una constante de formación que nos va a producir benceno y metano con su ley de velocidad. Esta ley de velocidad, ya lo pueden ver de una vez, no es elemental. Es, mejor dicho, ¿por qué? Porque tiene ahí un exponente a la raíz cuadrada de la concentración del H2, por lo que de elemental no tiene nada. Bien, una vez ocurre la primera reacción, el benceno es muy travieso y le gusta juntarse con otros bencenos en una reacción en serie en donde se produce bifenilo. Dos bencenos se combinan, producen bifenilo y liberan hidrógeno. Esto es lo que describe la segunda reacción también con su ley de velocidad. Esta segunda reacción es de tipo equilibrio. Por lo que, pregunta, a ver, si yo estoy modelando esto en COMSOL Multiphysics, probablemente, ¿cuántas reacciones me toque meter? Recomendablemente. Tres, correcto. Se ingresan. Si usted lo quiere hacer por dos reacciones, puede hacerlo por dos reacciones. Le toca configurar el solver, le toca configurar el solver. Si usted ingresa la segunda reacción como una reacción hacia los productos y después esos productos que se devuelven hacia el benceno, es una manera más fácil de simularlo en COMSOL Multiphysics. Como lo ven, ambas son cinéticas no elementales, por lo que de una vez nos toca ingresar nuestra cinética específica en el simulador. ¿Tenemos nuestros parámetros definidos? Sí, sí están definidos. Como les decía, este proceso ha sido estudiado desde los 60, desde mucho antes, por lo que ya tenemos todas nuestras herramientas para hacer la simulación. El factor de frecuencia es también conocido como el factor preexponencial, pero pues Santiago le pone factor de frecuencia, es lo mismo, y la energía de activación para cada una de las reacciones, ya sea la parte directa o la parte reversible, está definida en el cuadro que vemos en la pantalla. Bien, ahí el reactor
que vamos a usar es un reactor de membranas. ¿Alguien sabe qué es un reactor de membranas? ¿De membranas? Sí, ¿qué es un reactor de membranas? Bueno, voy a hacer algo diferente para animarnos. Entonces, Francisco, te voy a pasar el micrófono y nos vas a contar qué es un reactor de membranas. ¡Ay, sí! Está bien. Hoy no, pero para que lo tengas en cuenta en el futuro, sí todos pueden aportar al curso. Listo. Un reactor de membranas hagan de cuenta, un reactor tubular que está rodeado por una membrana. ¿Qué es lo que va en esa membrana? A veces colocan el catalizador y a través de la membrana ingresan reactivos. ¿Por qué? Esto es una estrategia. ¿Una estrategia para qué? Para que la concentración de los reactivos no disminuya a lo largo del reactor y se favorezca la cinética de la reacción, como lo pueden ver en el modelo cinético. Por ejemplo, para la reacción 1, que es la que nos importa, correcto, es Le Chatelier. Si esa concentración de hidrógeno es chiquitica, la reacción 1 se va a dar más lentamente, nos va a desfavorecer nuestro diseño. Si estamos continuamente alimentando ese reactivo de hidrógeno, pues esa concentración no va a bajar a medida que avanzamos en el volumen del reactor y la cinética no se va a ver afectada. Entonces, esto del reactor de membranas es primero una estrategia para a nivel operativo posicionar el catalizador y segundo, una estrategia para alimentar los reactivos y que no se nos vea afectada la cinética del reactor. ¿Cómo funciona? Es una membrana que cubre el reactor y normalmente es porosa y por los poros ingresa el reactivo. Este es uno de los casos que vamos a estudiar directamente con la base de datos de Coquantía. Y también el caso es que ustedes puedan comparar qué pasa cuando el reactor se le instala a la membrana y qué pasa cuando únicamente se le alimenta el hidrógeno al reactor. La idea es analizar esos dos casos, saber qué tanto nos cambia y sobre todo, si vale la pena invertir en una de esas membranas que cubran al reactor. El modelo del proceso. El modelo del proceso son dos ecuacioncitas. Las que están en la parte izquierda corresponden al balance de materia y las que están en la parte derecha corresponden al balance de energía del reactor. Ojo acá, el balance de materia se hace diferencial. ¿Por qué diferencial? Porque este es un reactor de membrana y se modela como un PFR en COMSOL Multiphysics. Las entradas adicionales a este reactorcito es lo que ustedes ven ahí como RH2. Entonces, como yendo en detalle, dFi dB es igual a RI, es el balance molar general para los reactores tubulares. Ahora, si nos vamos a una especie en particular que se está alimentando al reactor en posiciones diferentes, en nuestro balance molar tenemos que contemplar la alimentación de esa especie en posiciones diferentes a lo largo de la membrana. Ese F minúscula H2 que ustedes pueden ver en la parte izquierda de la pantalla en la segunda ecuación es el flujo de hidrógeno que se está suministrando a través de la membrana. Para este flujo va a depender exclusivamente de las propiedades de la membrana. ¿De qué propiedades? Por ejemplo, de la porosidad de la membrana, de la densidad específica de la membrana, del área superficial de la membrana. Todos esos parámetros los resumí en ese P-shell. Entonces, el FH2 va a estar definido como U, que es como el coeficiente global de transferencia de masa, por A, que es el área, por C-shell, que es un parámetro específico de la coraza. U es el coeficiente global de transferencia de masa de la membrana y K es un coeficiente específico de transferencia de masa. Ese P-shell y P-reactor hace referencia a una diferencia de presión parcial, porque esto es una reacción que ocurre en fase gaseosa con respecto a lo que ocurre en la membrana y a lo que ocurre en el reactor. Este es el gradiente que va a permitir que el hidrógeno efectivamente entre. ¿Cómo tiene que ser? Pues ya hablando un poquito de la operación. ¿Cómo tiene que ser la presión en la membrana con respecto a la presión en el reactor para que el hidrógeno entre? Pregunta. Mayor.
Correcto. La presión en la membrana tiene que ser mayor o si no, se nos devuelve el hidrógeno y estamos perdiendo plata. Eso es la parte del diseño, para que lo tengan siempre muy presente que cuando la primera pregunta que tienen que hacer cuando les digan que es un reactor de membrana es listo. ¿Y cuál es la presión que se maneja en la membrana? Y ya quedan divinos, así no sepan de lo que estén hablando. Pero es una buena pregunta. Bien, eso por el lado del balance de materia. Vamos a pasar al lado del balance de energía. El día de mañana vamos a deducir las expresiones de balance de energía. Por el momento ustedes tienen que hacer un acto de fe conmigo, que la expresión que ustedes ven en la parte derecha corresponde al balance de energía para este sistema reactivo. El término de la sumatoria de los FI por CPI por dTdV es las entalpías de las corrientes que están participando en la reacción. Igual a Q más Qmem, el Q es el calor que está transfiriendo el reactor hacia los alrededores y el Qmem es el calor que lleva la corriente de la membrana. Cuando ustedes están ingresando una corriente de materia, esa corriente de materia también tiene energía y la definimos como Qmem. ¿Listo? Este modelito ya está al interior de COMSOL, pero se los quería presentar para que mañana tengan como una ideita de dónde vamos a sacar todas esas entalpías. Ahora, de la base de datos, ¿qué es lo que vamos a traer? Vamos a traer los HJ minúscula. Si ven en la parte de abajo hay una expresión para Q, hay una expresión para HJ y hay una expresión para QMEM. En la expresión del HJ, fíjense que hay una sumatoria pues, de los coeficientes estequiométricos por HJ. HJ es la entalpía molar específica de la especie J. Esa información, ¿quién nos la va a dar? Pues usted la puede consultar en internet o puede tener polinomios del CP para calcularla o puede importarla de la base de datos de COMSOL. Cuando usted importa esa información, ya está en la capacidad de resolver el balance de energía para el proceso. Bien, entonces, ¿qué vamos a importar? Capacidades caloríficas, entalpías de las especies reaccionantes. ¿A dónde vamos a llegar? Vamos a llegar a dos gráficas. La primera gráfica es cuando no tenemos el suministro de hidrógeno, es decir, cuando no le instalamos la membrana al reactor. Vamos a generar el perfil de flujos molares a lo largo del reactor de 1 metro cúbico de todas las especies que están reaccionando. ¿Cuál es la que nos interesa? La roja. La roja es el benceno. Es el producto que eventualmente le vamos a vender a nuestro polímero, a monómeros, para que produzcan pues, la caprolactama, por ejemplo. Entonces es la que nos interesa que siempre se mantenga muy elevada al final del volumen del reactor. Esto, ojo acá, y esto es importante porque algunas personas se me confunden en los cursos, esto es un perfil en el volumen del reactor, es independiente del tiempo. O sea, esto es cuando ya el reactor está operando en el estado estacionario. El arranque sí lo vamos a ver mañana. Mañana vamos a ver primero, cómo son los cambios en el tiempo y también cómo se relacionan esos cambios en el tiempo con los cambios en el volumen. Es decir, mañana vamos a enredarnos más. Por hoy sí vamos a separar lo que es volumen de tiempo. Entonces, ven que en el recuadro de la izquierda, la concentración o el flujo molar de nuestro benceno al cabo de 1 metro cúbico del reactor corresponde más o menos a 5.2 ahí al ojo moles por segundo. Por el otro lado, cuando estamos haciendo un suministro continuo del hidrógeno, el flujo molar del benceno alcanza aproximadamente 6.8 al final del reactor. Es decir, ese ingreso del H2 sí está teniendo un impacto grande sobre nuestra producción del producto deseado. Eso es lo más importante de las gráficas. Adicionalmente, ustedes pueden ver cómo cambian no solo esa especie, sino todas las demás. En este punto, chicos, les voy a enseñar tal cual cómo se hace esto para que lo aprendan a hacer en COMSOL Multiphysics. Esto ya es el primer reactor no isotérmico que vamos a simular y es la primera vez que vamos a usar la base de datos. Entonces vamos a pasar a la partecita de COMSOL. Esta también es rápida como la anterior. Ya se las coloco.
vamos a explicar cómo manejar la base de datos, ya desde la parte operativa. Ya vimos cómo la podríamos instalar una vez tengamos instalado el programa. Lo que vamos a hacer es usarlo. Entonces, yo sugiero que cuando vamos a empezar a usar una base de datos, la tengamos lista específicamente para nuestra simulación de interés. Entonces acá, esperen, vamos a buscar el programa que acabamos de instalar, que se llama TEA. Entonces se encuentra como configure TEA. Acá está, configure TEA. La abrimos. Esto es nuestra pequeña base de datos de Console, versión mini de Aspen. Entonces, cuando vamos a implementar esta base de datos, lo que empezamos haciendo es creando un template. Le ponemos el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a simular el ejercicio de Orjuela, entonces pongámosle Orjuela. Y la descripción te resuelve el ejercicio de Orjuela. Listo. Acá escogemos el paquete termodinámico tal como si estuviéramos en nuestro Aspen. Pues este tiene un poquito menos, pero sirven para casi lo mismo. Según la naturaleza de nuestros compuestos, nos sirve el tercero, swap, Ridley, Wong. Lo agregamos. Ahora vamos a buscar nuestros componentes en la base de datos. Para esto vamos a dar clic en el botón agregar. Y empezamos con el hidrógeno. Busquemos el programa H2, aquí está el hidrógeno. Muy bien. Seguimos con ¿cuál otro? Con el metano. Aquí está, metano. Nos hace falta el metano. Acá, ya está. Nos hace falta el tolueno. Ya está. Y el último, el no deseado. Listo. Una vez seleccionamos los componentes de nuestro paquete termodinámico, damos clic en OK y acá nos queda guardado como el paquete Orjuela. Este paquete Orjuela es el que vamos a importar a nuestra simulación en Console. Damos clic en el botón Done y continuamos en Console. En la interfaz de Console lo que vamos a hacer es simular la presentación que nos hizo Santiago en la sesión pasada. Entonces empezamos con el asistente de modelo, un análisis cero dimensional y nuestro módulo de siempre, nuestro hermoso módulo de las reacciones químicas, con un estudio de flujo pistón en estado estacionario. Listo. Entonces, esperamos a que nos abra y lo primero que vamos a hacer es meterle la información termodinámica que acabamos de crear en nuestra base de datos. Entonces, para esto nos vamos en la parte de definiciones globales, funciones, termodinámica y agregamos el paquete termodinámico. Ahora bien, vamos a dar clic derecho en paquete de termodinámica y vamos a agregar una propiedad de una fase. Aquí es interesante porque nos permite calcular propiedades dependientes de la presión, de la temperatura, propiedades de los fases o cálculos flash. Para el ejemplo necesitamos únicamente propiedades de una fase. Listo, una vez seleccionamos esto, él nos importa todos los archivos que hemos creado en TEA, que es nuestra base de datos. Entonces acuérdense cómo se llamaba el de nosotros. Pero bueno, aquí está. Entonces lo que vamos a hacer es importar nuestro paquete de juego. Le damos clic en Next. Aquí lo que hacemos es seleccionar las propiedades que queremos importar de nuestro paquete termodinámico. Vamos a hacer balances de energía. Entonces, en esencia necesitamos la entalpía y necesitamos la capacidad calorífica de cada una de las especies, que es Heat Capacity CP. Los tenemos acá y le damos clic en Next. Después seleccionamos los compuestos de los que querramos que nos traiga o importe esas propiedades termodinámicas. Entonces tenemos nuestros 5 compuestos. Si agregamos los 5 de una vez, lo que va a hacer es calcular una propiedad de mezcla. Y eso no nos interesa. Según nuestro modelo, se calcula con base en las propiedades de cada sustancia por separado. Entonces nos toca hacerlo cada una por separado. Primero vamos a agregar el hidrógeno, clic en añadir, y vamos a dar Next para seleccionar la fase. Esta es una reacción netamente en fase gaseosa, entonces tenemos esta fase y le damos el botón terminar. Inmediatamente hacemos esto, él nos crea aquí 2 pestañitas, que es una propiedad de fase que se llama Enthalpy F Hydrogen Vapor.
y otra propiedad de fase que se llama Heat Capacity CP Hydrogen Vapor. Esto no nos sirve. Pues sí nos sirve, pero en el momento que hagamos el llamado a las funciones es un poquito complicado escribir como todo este larguero. Entonces, mi recomendación es simplificar. Si es la entalpía, entonces no pongamos ese larguero, sino H y especifiquemos el componente. Queda más sencillito. Y si es el CP, hacemos lo mismo, CP y especificamos el componente. Para que ahorita cuando las llamemos en nuestro modelo sea más fácil como tenerlas ahí a la mano. Bien, lo que hacemos ahora es lo mismo de propiedad de una fase, pero para los otros componentes. Vamos a hacerlo para un último y después ustedes me creen que se hace así para los demás. Siguiente. Ya escogimos el hidrógeno, ahora escogimos el metano. Igualito. Lo ponemos y continuamos. Hace vapor, terminamos. Cambiamos el nombre de la función, en este caso no sería el enthalpy of methane vapor, sino sería H minúscula del metano. Análogamente al CP. CP del metano. ¿Listo? De esta manera lo hacemos idéntico para los otros tres componentes. Una vez tenemos creadas todas nuestras propiedades de una fase, lo que vamos a tener es un listado como el que ustedes ven en esta parte. Entonces, si nos metemos por ejemplo acá, tenemos la entalpía del metano, si nos metemos acá, tenemos el CP del metano, la entalpía del benceno, el CP del benceno, y así sucesivamente para todos los componentes. ¿Listo? Ahora lo que sigue es continuar normalmente como si no tuviéramos esta parte. ¿Listo? Entonces, oficialmente empezamos a hacer lo que ya hemos aprendido en la sesión número 2, que es introducir parámetros, introducir variables, introducir reacciones, y ponerle los parámetros del balance de energía. ¿Listo? Entonces, lo primero que hacemos es la introducción de los parámetros, que lo vamos a hacer también desde archivo. Que por acá, perfecto, en la sesión 4 estaban los parámetros, y que estamos incluyendo la temperatura de entrada, la presión en la coraza, la presión en el reactor. Esta es una constante de proporcionalidad, ya les comento para qué es. Y esta también es un parámetro cuando usamos el reactor con múltiples entradas de hidrógeno. Pero bueno, para el ejemplo no nos va a interesar ni K ni A, solamente vamos a usar la temperatura en la entrada y la presión en la coraza y en el reactor. Ahora lo que vamos a hacer es adicionar variables. Las variables también las vamos a importar de nuestro archivito de texto. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Este F es un coeficiente de transferencia de masa al interior de la membrana. Esto tampoco lo vamos a mirar, simplemente para el modelamiento complejo que les explicó Santiago en las diapositivas. Este es uno de los calores de membrana que tampoco los vamos a mirar. Mejor dicho, las variables son para el modelamiento complejo de este reactor, no nos van a importar. Es decir, omitan eso, pero igual yo las importé como para que fuera formal la simulación que estamos haciendo. Ahora, vamos a agregar nuestras reacciones. Nos vamos al botón física global y agregamos la primera reacción. Entonces, la primera reacción es como tal la formación del benceno. ¿A partir de qué se forma el benceno? La ponemos acá. Entonces, esto es bueno. 6H5SH3 más hidrógeno, H2, que te produce el benceno. Es 6H6 más metano. Más metano, muy bien. Ahora bien, apenas le damos clic en alguna parte, el de una nos dice cuánto es la constante. Entonces, esto le indicamos. Para este caso, vamos a usar una expresión de Arrhenius porque contamos con los parámetros y aparte es un sistema no isotérmico, entonces nos queda perfecto usarlo. Estos parámetros nos los dio Orjuela en clase alguna vez. Yo creo que los anota en el cuaderno. Ahorita les muestro una foto de mi cuaderno con estos parámetros. La energía de activación para este caso es de 228.2 en la 3, como lo ven en las diapositivas y como se los muestro acá. Entonces, esta reacción no es elemental. Entonces, vamos a definirla por el usuario. Es sencilla de cambiar porque él nos dice que es igual a la concentración al tolueno por la concentración del hidrógeno, todo a la 1. Entonces, el que no es todo a la 1. La del hidrógeno va a la 0.5 según el modelo que tenemos. A ver, lo pongo a la 0.5, a la 0.5. Perfecto. De esta manera, hemos caracterizado la primera reacción, la deseada. Ahora vamos, como siempre, con la no deseada.
La no deseada dice que lo poquito de benceno que se nos está formando, bueno, dos de estas se me van a transformar en equilibrio, pero esto es una reacción de equilibrio. En el ejemplo del ibuprofeno vimos que podríamos agregar este símbolo cuando trabajamos ecuaciones de reacciones de equilibrio. ¿Esto qué me va a generar? Me va a generar el difícil, que está acá, e hidrógeno. Para este caso necesitamos especificar 4 constantes, las 2 factores exponenciales hacia los productos y las 2 energías de activación hacia los productos. Esas también se las copié de Orferita en la clase. Entonces, esta es 1 de la 8. Este de aquí. Este de aquí es 167.5 de la 3. 167.5 de la 3. Este de acá, que es la de hacia los productos, es 1 de la 8. Y esta de acá, que siempre se me olvida, se lo voy a mirar en mis apuntes, acá está. Ahí los señalé un ratito y todo para que se me olvidara. Es 149.8 de la 3. Efectivamente se me olvidó. Listo. De esta manera hemos caracterizado nuestras reacciones. Ahora, como estamos trabajando en un modelo de flujo pistón, tenemos que indicarle cuánto flujo está ingresando de cada especie. Para esto, nos vamos a la parte de ingeniería de las reacciones químicas y le decimos que estamos trabajando en un flujo pistón para que nos habilite todas las opciones de flujo de los componentes. Y adicional, nosotros ya habíamos definido esta presión en nuestros parámetros. Esta es P reactor. Adicionalmente, es necesario que le indiquemos que calcule todas las propiedades termodinámicas al programa para ahorita hacer la importación de la base de datos. Listo, ¿algo más por acá? No, eso es absolutamente todo lo que tenemos que ingresar. Ahora bien, nos vamos a la parte de las especies. Empecemos con la especie de entrada, que es esta. Nos muestra algunas cosas, pero lo que nos interesa es cuánto se está alimentando de la especie al sistema reactivo. Entonces vamos aquí a la corriente alimentador de especies y especificamos que son 10 moles por segundo, típico ejemplo de tablero, que sea 10 o 100. Y adicionalmente, en las expresiones de especies termodinámicas, tenemos que ingresar el nombre de la función que definimos arriba para este componente. Entonces, este componente, que es la entalpía molar, para esta especie está definida como HC6, H5, CH3, que es como la más difícil. Y aparte nos toca indicarle de qué es una función. Entonces, para indicar esto, lo que se hace es escribirle entre paréntesis las dos cosas de lo que es función la entalpía, que es la temperatura y la presión. ¿A qué temperatura? A la que esté calculando L en cada instante de tiempo, que se denota como T por default, y se le pone RE porque hace referencia a la que está calculando gracias al módulo de ingeniería de las reacciones químicas RE. Ese es el primer parámetro del que depende esta función. El segundo parámetro del que depende es la presión al interior del reactor, que allá la tenemos así como P reactor y la acabamos de poner, P reactor. Bueno, esto nos toca hacerlo para todas las especies, pero cambiando el nombre de las especies. Entonces lo que yo hago es siempre copiar este paréntesis, control C, y después le pongo, por ejemplo, acá este P de nuestro componente tolueno, C6H5CH3, y le pego el paréntesis. Ahí ya me quedarían definidas las funciones. Acá me queda más. C5. Perfecto. Definidas. Si él las pone en este amarillito es que las encontró en la base de datos termodinámica. Hacemos esto mismo para las otras especies. Lo voy a mostrar con el hidrógeno y después me voy a hacer un corte y ustedes me confiarán que lo hice igual. Entonces, el hidrógeno también es una especie reaccionante. Entonces, tiene que haber una alimentación de hidrógeno al sistema. Esta es 10. En las expresiones termodinámicas lo que hacemos es copiar nuestra funcioncita. No estamos poniendo entropía porque no la usamos dentro de nuestro modelo. ¿O ustedes vieron entropía dentro de los balances de energía? No. Solamente se usa entalpía y solamente se usa CP. ¿Cuándo se usa entropía? Cuando necesitamos hacer análisis de espontaneidad. Que no estamos haciendo, ¿listo? Bueno, continuando acá, entonces se pone H de nuestro componente que es H2 y le ponemos de función de qué? De la temperatura y de la presión del reactor. Lo mismo hacemos para la capacidad calorífica y chac.
Ahora bien, las otras especies se hace exactamente lo mismo, pero no se coloca flujo molar de entrada porque se están generando la reacción. Entonces, vamos para aquí, esto pues. Entonces ya terminamos de ingresar cómo se define la función de entalpía y de capacidad calorífica para todas las especies. Vamos rápidamente. Esta es la del vinil, la de acá, la de abajito es la del metano, la de acá abajito es la del benceno y así sucesivamente. Ahora bien, lo que se hace es añadir el balance de energía en nuestro módulo de las reacciones químicas. ¿Cómo se hace? Clic derecho, balance de energía y ¿qué se le especifica? Le vamos a especificar cómo, según nuestros parámetros, está definida la temperatura inicial. Entonces, que esté en la entrada. Este ejercicio me encanta porque no hay que hacer una configuración de solver, ya que el reactor mide 1 metro cúbico. ¿Qué significa esto? Normalmente lo que empezamos a hacer cuando hacemos la configuración de solver es decirle entre qué rango de tiempo o volumen, según sea nuestro tipo de estudio, vamos a trabajar. Entonces acá el rango está entre 0 y 1 metro cúbico. Este reactorcito, el reactorcito que nos propone el FUELA es de 1 metro cúbico. Entonces, perfecto. No hay que hacerle nada al solver. La tolerancia cuando se está trabajando en sistemas en función del volumen es mucho más amigable con nosotros que cuando se trabaja en sistemas temporales. Entonces se puede dejar la que le tienen por defecto y funciona perfectamente. Le damos calcular. Esperamos, este no está demorado, no me toca cantar ni nada. Nada, bueno, así canto. Y este sería el perfil de concentraciones para el reactor. Nuestro perfil de flujos molares, no de concentraciones, lo siento, y este sería nuestro perfil de temperatura. Al interior del reactor, como es una reacción exotérmica, la temperatura se incrementa a medida que avanza la reacción. Bueno, esta es la manera como se integran propiedades termodinámicas al módulo de COMSOL. Básicamente, ¿para qué se integran? Para resolver el balance de energía. Ustedes se pudieron dar cuenta que en el reactor de nitrógeno no usamos absolutamente ninguna propiedad termodinámica, solamente constantes cinéticas. Entonces, es gracioso que algunas personas digan como, ay, pero necesito urgente la base de datos porque voy a hacer una simulación de un reactor isotérmico. Entonces yo les digo como, ajá, seguro. Pues si vas a simular un reactor isotérmico no necesitas nada más que la cinética de tu reacción. Y ni siquiera en función de la temperatura. Bueno, esto es como algo que ustedes pueden tratar a la gente de brutos diciéndoles ese comentario. Les preguntas, ¿y en dónde necesitas el CP? ¿En qué parte de tu modelo aparece la entalpía? Ellos quedarán como, no sé, es genial tratar a la gente así, a veces. Bueno, chicos, entonces de esta manera aprendimos cómo hacer la simulación de un reactor batch con múltiples reacciones, con estudiar todo el mecanismo de reacción y aprendimos cómo usar Coco Antia para la importación de propiedades termodinámicas a COMSOL. Entonces espero que les sirva mucho y que lo apliquen en cualquiera de sus reactores. Quedo atento a... Listo, chicos, esta era la segunda parte de nuestra simulación del día de hoy. Como lo ven, ya aprendimos tanto a simular reactores isotérmicos en batch como reactores continuos. Entonces, chicos, adivinen qué vienen. ¿Me están escuchando ahorita? Es que creo que se me dañó el micrófono. Listo. Listo, Nelson, ¿vamos a hacer un caso de catálisis heterogénea? Sí, señor, sí vamos a hacer uno. Ese es nuestro caso final, que es vamos a retomar el ejemplo de la producción de NOx el viernes y vamos a mirar cómo influye todo el transporte hacia el catalizador a la velocidad de reacción para generar tanto los perfiles de concentración como de conversión como de temperatura. Sí lo vamos a hacer. Bueno, chicos, para terminar, les tengo dos cositas. Adivinen. El quiz. Se nos falta la última pregunta. Exacto. Entonces, este no es tan difícil. Es solamente ver si estuvieron atentos a la última parte. A ver, dice, indique la opción que muestra los pasos correctos para usar la base de datos de sustancias químicas en COMSOL Multiphysics. Listo, Javier. Mientras se hace en el quiz, COMSOL es una herramienta específicamente diseñada para equipos.
No se pueden integrar procesos completos como se hace en Aspen, pero sí se puede detallar todos los fenómenos que ocurren en un equipo. Hay casos en donde se integran muchos procesos, muchos equipos, y se simula cada equipo por separado y después ya toca entrar a la programación en Fortran para vincular los equipos, vincular las variables de salida de un equipo con la entrada de los otros. Pero eso a nivel de usuario no lo hace Consul. Consul es más para equipos. Bueno, chicos, me faltan unas personitas por responder el quiz. Entonces, acuérdense, primero uno abre console, después introduce las reacciones, después genera un caso, o primero genera un caso, después abre console, después introduce las reacciones, primero genera un caso, después abre console, después importa las propiedades, ustedes lo dirán. La mayoría tiene bien el problema. Listo, me quedan ya todos votaron. Perfecto, 17 personas. Listo. Y se cierra la votación. Ya, muchas gracias por su participación. Vale. Por último, el día de hoy les tengo en los últimos minuticos que nos quedan una sorpresa. Pues no es una sorpresa, es información general que deben saber. El Comsol, como les comentaba en la primerísima sesión, da webinarios gratis especializados para las personas que deseen aprender Comsol. El webinario que viene es mañana a las 2 p.m. Va a ser de simulación numérica para procesos farmacéuticos. Aquellas personas que estén interesadas, es completamente gratuito y pueden acceder a través de la página oficial de Comsol Multiphysics. Estos webinarios hay de todos los temas, cada semana sale uno diferente y es bueno que si realmente les gusta la herramienta y quieren verla porque es muy, muy amplia, tomen este de acá, que es bastante interesante. Bueno, chicos, sí, es bastante interesante y para que vean cómo enseñan directamente a los desarrolladores de Comsol, es bastante chévere. Entonces, chicos, ya terminando los avisos parroquiales, quiero preguntarles si tienen alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a los temas trabajados en el día de hoy, antes de hacer el cierre de la sesión. Bueno, igual ustedes saben que si tienen cualquier pregunta me pueden escribir al WhatsApp a través del correo institucional de la asociación. Los videos no se pueden descargar, se pueden visualizar. Sin embargo, Francisco, en los archivos que les compartí de Drive están los videos de la parte de Console, de los que les proyecto que en las sesiones. Estos ya los pueden descargar como un archivo MP4. Los de las sesiones completitas, al final del curso yo lo subo a YouTube, desde el canal de YouTube de la asociación, y pues allá en YouTube hay mecanismos para bajar los videos. Ustedes colocan en Google bajar videos de YouTube, prácticamente ya lo bajan. Pero eso es hasta el final de la sesión, cuando ya los tenga todos montados en el canal. Listo, chicos, pues me alegra mucho contar con ustedes, me alegra que sean un grupo participativo, que me hagan caso y me sigan el juego en todas mis locuras. Nos vemos entonces el día de mañana. Mañana arrancamos con justamente el arranque de un redactor CSTR. Vamos a dibujar. Mañana vamos a ser artistas creativos en Comsol, vamos a empezar a introducir geometrías para los equipos de reacciones y el viernes ya a esas geometrías les metemos los fenómenos de transferencia de masa. Entonces, chicos, que estén muy bien. Descansen.